¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Android del Narcam. Yo soy Chimi. Yo soy Necro. Y el día de hoy vamos a hablar de la serie más popular de este mes, porque para el mes que viene ya se nos va a olvidar, de Marvel. Estamos hablando de WandaVision. Nosotros le vamos a decir WandaVision porque nos gusta tropicalizar las cosas y suena mejor. Pero bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de que obviamente vamos a hacer spoilers. Lo ideal es que ya hayan terminado de ver la serie, ya terminó toda, ya está en Disney Plus completa o en su bahía pirata favorita. Para comenzar, Necro, ¿tienes algún comentario sobre la serie? Pues obviamente tuvo mucha demanda últimamente, mucha difusión, y creo que fue porque toma algunos temas que no son tan comunes en películas de superhéroes. Está medio debatible el final, el desarrollo y cosas así, pero en general creo que tiene una nueva visión a lo que estamos acostumbrados en Marvel, que siempre son puros golpes, acción, explosiones y cosas así. Aquí como que hay más dilemas morales y más profundización en los personajes, en lo que sienten, en lo que pasan. Entonces creo que por eso es muy interesante y muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en Marvel, y por eso fue tan popular. Y sí, aunque el final terminó siendo la fórmula Marvel donde arreglan todo a golpes, y me parece muy interesante los primeros episodios, que es un poquito de lo que vamos a hablar aquí. Primero que nada, hacer énfasis en que no tenemos nada de experiencia psicológica criminal acerca de pues brujas que tienen la capacidad de absorber poderes y tienen conocimiento arcano antiguo. No sabemos qué la motiva, no sabemos realmente cuál es el problema, más allá de que pues megalomanía, ¿no? Va más allá del poder. Entonces, a mi parecer, a menos de que opines lo contrario, la verdadera villana de la serie es Wanda y la segunda villana ya es Agatha. Ah, estabas hablando de Agatha. Sí, yo estaba hablando de Agatha. O sea, de Wanda sí tenemos un poquito más de perfil psicológico de lo que podemos hablar un poquito más. De hecho, esta visión traigo una pregunta interesante aquí que no te dije a propósito para agarrarte un poquito en curva y hacer esto un poquito más interesante. Gracias. Pero, bueno, el perfil de Wanda es muy sencillo, como de textbook. Hemos visto muchas veces este perfil en películas más que nada así como de crimen y suspenso, de la esposa a la que se le muere el esposo y como que buscan las maneras de llevar el duelo. Y pues Wanda lo que decide para hacer llevar el duelo es intentar robarse a su esposo robot, y como no puede, crea una dimensión completamente con sus poderes, aunque no lo sabe, y con un poquito ahí de la gema, pero bueno. Lo interesante aquí con Wanda es el perfil de el Grief, el duelo, y cómo lo externa. Entonces, ¿te parece bien que empecemos a hablar de ahí? Uh-huh. Muy bien, ¿qué nos puedes contar de esto y de Wanda? Pues dices que es medio simple, pero en realidad como que hay más cosas de Wanda de lo que aparenta, ¿no? Porque desde la primera aparición de Wanda en Age of Ultron, si no mal recuerdo, Wanda no es americana, entonces es prácticamente una extranjera en un mundo completamente nuevo, y entonces a Wanda la van a marcar varios eventos a lo largo de su vida. Primero, verse involucrada en una guerra, en un evento bélico que ella obviamente no entiende. Cuando ella es niña, estalla la guerra, y esto tiene una marca bastante grave en ella y en su hermano, en Pietro. Luego Wanda es prácticamente un conejillo de indias para experimentar con las gemas del infinito y todo ese rollo en Age of Ultron. Entonces Wanda sobrevive a un evento bélico, luego experimentan con ella, luego ella se ve involucrada en varias batallas, pierde a su hermano, por lo tanto va sufriendo diferentes traumas, diferentes eventos, y creo que eso es todo lo que se va sumando hasta los eventos de la serie WandaVision. Si bien antes no había un desarrollo muy amplio de Wanda, como que sí hemos estado viendo algunos de estos eventos impactar en ella. La muerte de Quicksilver es como un detonante importante en Age of Ultron. En Civil War, Wanda es prácticamente lo que la detona. Si no mal recuerdo, ella pierde el control de sus poderes, y pues eso precipita todo lo que pasa en Civil War. Entonces, queramos o no, Wanda sí ha sido como que un factor clave en el Cinematic Universe de Marvel, y no le habíamos dado tanta importancia hasta ahora que vimos WandaVision y todo lo que pasa con ella. Entonces creo que eso es bastante interesante. No sé si haya sido a propósito o haya sido sin querer por parte de Marvel, pero como que han estado poniendo pistas del camino de Wanda, y aquí es donde vemos todos los efectos que tiene. Efectivamente, lo que más lo marca es el duelo.
Primero perdió a sus padres, luego perdió a su hermano, luego ella estuvo perdida durante varios años gracias a Thanos y perdió a su esposo. Definitivamente el efecto que tiene psicológicamente haber sufrido tantas pérdidas y sobre todo no haber hecho nada para enfrentarlas, para superarlas, es lo que crea los eventos de WandaVision. Nuevamente pierde sus poderes, pero esta vez en una escala mucho más grande y que afecta a muchas más personas, creando esta realidad distorsionada por lo que Wanda quiere. Ok, y como hay un episodio muy específico que nos hace ver que como siempre el problema viene desde la niñez, en el que pues se entera que el papá de Wanda vende videos piratas de series noventeras y que eso es lo que detona los primeros episodios, pero realmente el problema de la niñez es la pérdida ante un evento bélico que no entiende ni que realmente se salvan de chiripa porque la bomba de Stark no explota, y eso como que así, eso termina siendo el detonante de todo lo acontecido. Pero o sea, aquí lo que está interesante es que lo estamos intentando aterrizar de algo de una persona con poderes, pero supongamos que esto pasa en la vida real. Hay una niña que en un conflicto bélico pierde a sus papás, se queda nada más con su hermano, los radicaliza un grupo militar criminal, los hace pasar por pruebas de experimentos, tienen una confrontación con un robot. Bueno, se ven involucrados en un conflicto bélico armado en un país en el que no están, y una vez que termina, pues pierde al hermano, pierde a la persona de la que se enamoró, y esto lo lleva pues a como deschavetarse. Y aquí el detalle importante es que ella no está consciente al principio de que ella misma lo está haciendo, porque toda la serie se están preguntando: ¿quién te está haciendo esto, Wanda? ¿Quién te está haciendo esto, Wanda? Y manda las pistas de que es Hydra, de que es Stark, de que son otras cosas. O sea, para mí ya era muy obvio que iba a ser ella, no había más. Unos decían que Mephisto, otros que la Hombre Araña, que el multiverso, y pues por eso a lo mejor hay tantas cosas ahí que no tienen muy contentos a los fans. Pero entonces, trasladándolo un poquito más a la vida del mundo sin poderes, esto pasa, hay personas que después de causar trauma tienen como rampage de violencia y no se acuerdan de lo que pasó, tienen estos blackouts de memoria, inventan historias falsas en su cabeza como para justificarlo y todas esas cosas. ¿Qué nos puedes decir de todo esto trasladado? Porque estamos de acuerdo que por contexto es criminal y delincuente. O sea, porque rompe un montón de reglas, porque en teoría es secuestro en contra de la voluntad. Bueno, todos los secuestros en contra de la voluntad. Privación ilegal de la libertad. Eso. Y pues es un montón de gente, es un pueblo completo. Es pues rebelarse contra la autoridad militar. Hay un montón de cosas allí que tanto por crimen, por causarle un mal a la sociedad, tanto como por ir contra las reglas tipificadas, entran en las dos categorías. Entonces, desde este perfilamiento, ¿qué nos puedes contar tanto del perfil criminal de Wanda como de las leyes alrededor de lo que hizo? Me hiciste como 20 preguntas. Primero, ¿cómo lo trasladamos al mundo real? El efecto de la guerra, definitivamente. En el mundo hay muchísimas naciones que están en guerra constantemente. Muchos niños son expuestos a estas condiciones. Muchos niños crecen normalizando toda esta violencia. Después, ya que son grandes, hay una gran cantidad de problemas psicológicos. Incluso no solo con los niños. Lo vemos mucho en, Estados Unidos. Todas las personas que se van a la guerra a luchar por la patria, casi todas regresan con estrés postraumático. Y el estrés postraumático pues funciona muy parecido a lo que vemos hacer a Wanda en ocasiones. Como tiene como flashazos de su vida pasada, pierde contacto con la realidad, tiene episodios donde no recuerda. Entonces definitivamente sí, es algo que vemos en la realidad con todo el fenómeno de la guerra. A lo mejor a nosotros no nos toca tanto, porque en México no somos como tan activos bélicamente, pero en Estados Unidos y en todos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia, pues sí, vemos como la guerra tiene este efecto. Muchos soldados son niños, precisamente porque crecen dentro de todo el contexto de la zona de guerra, etcétera. Y pues estos niños, nuevamente, como lo dijimos en algún podcast anterior, se están saltando prácticamente etapas de su vida, no tienen una niñez, y entonces la gran mayoría de niños soldados, cuando crecen tienen grandes problemas de agresión, de violencia, porque pues es lo que aprendieron. Mientras tenían que estar en la escuela jugando o disfrutando, ellos ya estaban disparando armas, ya estaban matando personas, viendo sangre, explosiones. Entonces definitivamente tiene un efecto en estas personas, tan solo sufrirlo, ya participar como tal. Muchas veces los mismos niños que sobreviven de eventos bélicos son, como dices tú, radicalizados por grupos criminales.
Entonces no falta que grupos terroristas o grupos de crimen organizado reclutan precisamente a los sobrevivientes de esto. Por todo lo que sufrieron, pues están motivados por vengarse, por resarcir el daño que les hicieron, que es prácticamente lo que Wanda hace, ¿no? En Age of Ultron. Ella culpa a Stark, a Estados Unidos, por perder a su familia, y entonces se une a un grupo terrorista, siendo Hydra, para vengarse de esto. Obviamente con superpoderes y con mucha ficción, pero en la vida real también pasan este tipo de cosas. Aquellas personas que están tan enojadas que son capaces hasta de quitarse su propia vida explotando o haciendo algún acto para lastimar a las personas que supuestamente ellos creen que los lastimaron. Entonces esa sería la forma en que lo traducimos a la realidad. Luego hablabas de Mephisto. Ahí sí me gustaría decir que efectivamente a muchas personas no les gustó, pero yo creo que hubiera perdido mucha fuerza esta serie si hubiera sido culpa de una entidad ajena a Wanda, porque al fin de cuentas eso es lo que importa en WandaVision, cómo perder el control puede hacer que una persona aparentemente buena, un héroe, también haga cosas que lastiman a la sociedad. Entonces creo que es muy importante que no haya sido todo culpa de Mephisto o de Agatha y que Wanda haya sido la que provocó absolutamente todo por el descontrol de sus poderes, de sus emociones, etcétera. Luego lo que mencionabas del delito y el crimen. Efectivamente, aquí vemos las dos. En otros podcasts hemos dicho que a lo mejor no tenemos como que mucho contexto, porque por ejemplo, en nuestro mundo no existen leyes que diga si tienes superpoderes está prohibido usarlos de tal manera o hacer alguna cosa así. Pero afortunadamente en el mundo Marvel sí existen los tratados de Sokovia, que efectivamente mencionan que las personas con superpoderes hasta cierto punto tienen que estar registradas, reguladas para que no pasen precisamente este tipo de cosas. Entonces es claramente un delito porque está yendo en contra de los tratados de Sokovia. Además de todo lo que dices, es prácticamente secuestro, alteración de la vida diaria, limitación, prácticamente los obliga a vivir vidas que no quieren y hacer cosas que pues ellos no. Y también está el otro lado, el crimen va en contra de la sociedad y del bien común, obviamente sí, porque toma a todo un pueblo rehén, les quita sus vidas, les quita a sus hijos y los obliga a formar parte de este tipo de shows en la mente de Wanda, obviamente teniendo efectos contra cada una de las personas. Vemos cómo Visión llega como a romper este hechizo y la mayoría de las personas están completamente asustadas, friqueadas por todo lo que está pasando, porque no entienden o porque lo entienden pero no lo pueden controlar. Entonces definitivamente vemos tanto delitos como crímenes por parte de Wanda. Ok, y la última parte que aparte te pregunté de que las personas pierden el control y cómo justifican el inventarse las cosas en la cabeza. Ah, ok, sí. Es que prácticamente era lo de el estrés postraumático. Cómo se tienen un cisma con la realidad. No recuerdan o piensan que están reviviendo y así es como lo justifican. En su mente vuelven al momento de guerra, de peligro, entonces así es como lo justifican, porque ellos literalmente sienten que están en peligro, que están volviendo a revivir esta situación y así es como pasa. Muy bien, y tengo una pregunta especial para ti de otro crimen, o bueno, crimen en potencia, porque lo podemos trasladar a la vida real en ciencia. ¿Tú crees que sería crimen o delito crear vida? Eso está bastante difícil de contestar porque tendríamos que tener en cuenta muchísimas cuestiones. En cuestión de delito, creo que sí lo sería porque hasta la fecha hay como acuerdos internacionales que, por ejemplo, la clonación y la experimentación con seres humanos está prohibida, pero a lo mejor crear vida artificial no sería un delito, aunque tal vez sí un crimen, porque dependería para qué. Por ejemplo, si creas vida simplemente como Wanda, ¿con sus hijos te refieres? ¿Y con Visión? Ok. A lo mejor si Wanda hubiera hecho esto completamente aislada, no lastima a nadie. Pero si como lo hizo con personas reales, pues sí hubo crimen y delito. A lo mejor si Wanda hubiera empezado como acaba en una cabañita completamente aislada y ahí se hubiera creado sus propias ilusiones, no habría crimen, aunque tal vez sí delito porque está yendo en contra de tratados internacionales y tratados de Sokovia, pero es una pregunta muy delicada y que no estaba preparado. ¿Esa es la pregunta que decías? Efectivamente, o sea, porque lo estábamos platicando, no me acuerdo en qué podcast de la vida artificial, de la psicología artificial, que de hecho nos dijeron que viéramos Westworld para que pudiéramos platicar un poquito de eso, lo tenemos pendiente, nada más que no hemos tenido tiempo de verla, porque yo sí creo que es un tema delicado
tanto decir, creas de los dos lados. Supongamos que los hijos son biológicos, que son seres, eso no iría en contra de la sociedad. En lo que piensas la pregunta está el otro lado. También está la creación de la vida y la conciencia a través de las computadoras. Si en algún momento se llegara a refinar al punto en el que una máquina como Vision fuera un androide sintesoide real que puede generar sentimientos y toda esta clase de cosas. Bueno, hay mucha gente que ahorita está en contra de eso porque no lo ven como moralmente aceptable, tanto del lado científico como del lado religioso. Entonces yo siento que esa es otra cosa que Wanda como que no tenía en mente, porque cómo se ve afectada la psique de una persona que sabe que fue creada. O sea, porque para fines prácticos de Marvel lo manejaron muy bien, pero yo estoy seguro que en el momento de que se cree algún clon y le explicas que es un clon, psicológicamente va a llevar un trauma pues significativo, ¿no? Entonces, y por donde lo veas, pues lo mismo va a pasar con una máquina. Yo creo que Wanda también pecó por ahí en ese caso. ¿Tienes algo que comentar o...? A ver, esto es lo que quería agarrarte en curva para... Lo hiciste, lo lograste, muy bien. Estaba pensando precisamente en los hijos y lo que pasa con ellos, que prácticamente crecen hasta como la adolescencia en que 3 días. Entonces precisamente va a pasar exactamente lo mismo que estábamos hablando hace rato. Ellos no cumplieron con sus tiempos de vida necesarios para desarrollarse. Entonces efectivamente creo que Wanda también cometió crímenes contra sus hijos y que posteriormente probablemente veamos los efectos que tuvo en ellos. Ellos no tuvieron infancia, solo como por plots que funcionan a niveles bastante meta, crecieron, entonces nunca realmente aprendieron cosas, fueron a la escuela, convivieron con otros niños. En ese aspecto creo que sí, es muy marcado que Wanda los afectó con su magia y que vamos a ver efectos de esto, y que no sabemos realmente Wanda qué tanto los hizo seres humanos y qué tanto depende que tengan poderes de ella. Entonces definitivamente creo que sí está yendo en contra de muchas cuestiones sociales. Digo, hoy en día ya es hasta debatible seguir teniendo hijos, seguir reproduciéndose por cuestiones de cómo está el mundo, contaminación, sobrepoblación, por lo que crear vida más allá de eso y de otras formas, creo que sí influye mucho en cometer un delito, en cometer un crimen. Eso por el lado de los hijos. Por el lado de Visión, creo que también es algo que ya habíamos visto mucho en Age of Ultron, precisamente. Tony y Mark Ruffalo, Bruce Banner, crean vida artificial, y todo lo que ha pasado en el universo Avengers desde ese entonces prácticamente ha sido culpa de eso. Digo, Visión usó la gema del infinito, eso llamó a Thanos. Entonces definitivamente crear vida artificial también tuvo efectos bastante negativos en el universo Marvel. Nuevamente, probablemente vamos a ver más de eso con qué pasa con Visión, el Visión real, con los nuevos recuerdos y todo esto que pasa al final. Seguramente ese Visión también se va a ver afectado por todo lo que pasó desde Age of Ultron y ahora en WandaVision, por lo que sí creo que crear vida tanto artificial como aparentemente biológica o mágica, todavía no sabemos bien, también es un delito y crimen que no había yo considerado y pensado del plot de WandaVision. Muy bien, eso es prácticamente lo que quería que me contestaras. Y bueno, no sé si hay algo que comentar. Ya me acordé de un crimen que sí podemos analizar de Agatha, que es una mataperros. Pero bueno, la violencia animal yo creo que para este punto es el menor de los problemas de Agatha. Pero algo que comentar de ella, o sea, yo pues nada más veo que ella quería mucho poder. Robó el poder del Cohen, en el que estaba, mató mucha gente por eso, pero pues no tenemos como mucho background como para justificar alguna acción malvada, y es un plane más de los villanos Marvel. Olvidable, está ahí pues por puro token para darle trama, pero ¿algo que comentar de Agatha? Nuevamente, a mí tampoco me parece muy relevante, porque a lo mejor sirve para que nos demos cuenta que Wanda estaba haciendo todo, pero por sí misma no es un villano realmente interesante o que destaque. Simplemente motivada por poder, por venganza, realmente tampoco la considero interesante en el contexto WandaVision. Vamos a pasar sorprendentemente rápido a la sección de preguntas porque tenemos un montón y tocan muchos puntos que quiero que tratemos a la par. La primera que tenemos es de Alejandro Isaí en Twitter, que dice que si Wanda hubiera tenido un amigo o un apoyo cercano, hubiera descargado su dolor de forma distinta. Yo creo que sí, es algo que resulta muy obvio. Wanda está completamente sola, y también es algo que en retrospectiva por eso quiere tanto a Visión. Visión fue la forma que tuvo para superar lo que había pasado antes, la muerte de Pietro, guerra civil, etc.
Wanda no había perdido no había perdido control de sus poderes antes porque tenía visión. Ahora que se quedó completamente sola, es donde vemos que pasa todo esto. Y nos habla mucho de los Avengers, porque los Avengers son muy chidos para pelear juntos y lo que quieras, pero abandonaron por completo a Wanda cuando había tenido pérdidas bastante importantes. Entonces sí, creo que si Hawkeye o alguno de los otros Avengers que sigue vivo se hubiera acercado a Wanda, la hubiera ayudado a llevar todo este proceso de duelo, no hubiera perdido el control y no hubiera hecho todo lo que hace a lo largo de la serie. Por lo que sí, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, como el apoyo de las personas siempre es algo importante, no importa si es a un amigo, la familia, un terapeuta. Es importante tener a alguien con quien hablar, con quien discutir, que nos ayude, que nos guíe, que nos dé su opinión, para obviamente descargar todas las emociones negativas que podemos llegar a tener. Wanda, al no tener nada de esto, lo descarga de una manera bastante sobrenatural, creando todo el mundo ficticio de Westview. Entonces la respuesta es sí, definitivamente. Si hubiera tenido a alguien cerca, no hubiera pasado gran parte de todo lo que vemos. Ok, pero por aquí viene una pregunta interesante que se me acaba de ocurrir ahorita que estuviste hablando de todo esto. ¿Qué tanto la calidad de las personas con las que te rodeas funciona realmente a ese punto? Porque si nos ponemos a pensar, todo el mundo en Avengers está bien jodido. O sea, Tony Stark es un alcohólico megalomaníaco que estuvo secuestrado, que tiene secuelas de estrés postraumático y que sobrecompensa creando armaduras. Bruce Banner tiene una onda ahí, pues como problemas de ira para empezar, situaciones pues donde tiene miedo de descargar su lado agresivo, y a lo mejor unas ondas ahí medio maníaco-depresivas, de que pues en momentos está bien y en momentos como que se achica, complejo de inferioridad también contra Hulk. O sea, el chico halcón desapareció su familia y su reacción fue ir a matar a personas a Japón. Pues Bucky, pues ni empezamos con Bucky, porque podríamos hacer un podcast nada más de él. El que veo más o menos medio centrado, a lo mejor de los que sobrevivieron, es Falcon, porque Rhodey igual tiene la cosa de posguerra y no sé, me estoy confundiendo, ya no tiene piernas para... Sí tiene piernas, quedó paralítico momentáneamente, pero lo solucionaron milagrosamente, ¿no? Para Infinity War ya estaba como si nada. Bueno, pero pues también ahí hay una cosa de guerra, estrés postraumático, pérdida parcial de las extremidades. ¿Quién más quedó vivo de Age of Ultron? O sea, porque el... Thor, bueno, no sé, pues igual Daddy Issues quedó como traumado por guerra, de que perdió el ojo contra Hela, que explotó su hogar, y después su hermano resultó que no era su hermano, tiene unas cosas ahí de, bueno, sí era su hermano, pero no biológicamente, entonces que tus padres te oculten esa clase de cosas. O sea, ahorita es como un análisis rápido de todos los Avengers, realmente no todos están en la mejor posición de decir, pues te voy a dar el acompañamiento correcto, porque a lo mejor si Wanda se hubiera acercado a Hawkeye, él hubiera dicho, no, pues enmascárate y vente conmigo a matar gente a Japón. Entonces, ¿de qué tanto depende la calidad de las personas? O sea, no es lo estamos llevando al extremo porque todos los Avengers están pasando por cosas como mínimo de estrés postraumático. O sea, lo vimos con Stark en la primera de Avengers, de cuando se cae del hoyo, como eso lo friega psicológicamente, y para Iron Man 3 está perdido y un niño de la calle lo restaura mágicamente. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de eso, pero eso, o sea, ¿qué tanto acercarse a un grupo de personas que tampoco estén muy estables puede ayudar o incluso hasta empeorar la calidad psicológica de la persona que necesita apoyo? Pues hubiera sido mejor que nada, porque aunque también tienen sus cuestiones, el hecho de hecho eso como que crearía empatía. Por ejemplo, que Hawkeye y Wanda intercambiaran cómo se sintieron después de la muerte de un ser querido. A lo mejor Wanda hubiera visto cómo reaccionó Hawkeye y se habría dado cuenta que prácticamente estuvo mal, que fue una forma equívoca de lidiar con el duelo. Lo hubiera pensado un poquito más o se hubiera controlado un poquito más con este contexto. No importa que las otras personas también tengan sus cuestiones, pero creo que sí hubiera sido benéfico, y ahora ya creo que no solo para Wanda, sino que para todos, porque pues sí, crear lazos, comunidad y apoyo los hubiera ayudado no solo a ella, sino a todos los demás. Pero por lo que dices ahorita, ahora estoy pensando que lo que pasa en WandaVision podría pasar con cualquier héroe de Marvel y sería completamente creíble por todos los asuntos que estamos tratando. También me acordé de Ant-Man, que estuvo en la cárcel.
luego estuvo perdido en el mundo chiquito y perdió como 20 años de su vida. Entonces definitivamente es algo que en Marvel como que tienen muy descuidado el lado de qué está pasando con la salud mental de estas personas. Con Falcon, que dices que es el más centrado, tal vez porque es el que menos conocemos, probablemente ahora que viene la nueva serie conozcamos más, pero también se me ocurre que ahora que le dejaron el escudo del Capitán América sí va a tener un gran complejo de inferioridad de intentar llenar el papel que le dejó Steve Rogers. También es debatible qué tan bueno fue, entonces creo que de todos los Avengers sí podríamos crear una serie tipo WandaVision donde pierden control de sus poderes. Tal vez porque Wanda tiene los poderes más llamativos fue la ideal, pero una serie donde Hulk pierde control y mata por completo a un poblado o algo así también hubiera sido bastante creíble por todo lo que mencionas. Y se lo llevan a otro planeta. Como pasa en los cómics, ¿no? Efectivamente. Y todos sabemos cómo acabó eso. Pero yo creo que aunque todos estén dañados, sí, aunque sea por eso, sí le hubiera ayudado a Wanda a intercambiar con ellos, para comparar, para crear empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces con los dos consejos de siempre, o sea, ya vimos que incluso si las personas a las que se acercan pudieran no estar en las mejores condiciones, siempre va a ser mejor que estar solo. Pues si tienen algún problema, acérquense a alguien y hablen. Como dice Necro, pues la idea es generar empatía. Nosotros nunca sabemos por lo que están pasando las otras personas, y si no nos abrimos, pues no podemos saber si están pasando por procesos similares, que en este caso es el duelo. Y pues yo creo que todos en Avengers han perdido algo y podrían intercambiar muchas experiencias de que, pues ahorita viene el duelo de Ant-Man, de que se perdió toda la infancia de su niña, y pues el trauma de que pues, prácticamente todos perdieron a alguien con el snap. Lo dices que podría pasar con cualquier persona, y aunque no lo vimos como tal, pasó con Ronin. O sea, Ronin en algún momento perdió sus cabales y empezó a hacer sus desmadres. Pero bueno, vamos a pasar a las demás preguntas. Vamos a ir de abajo para arriba. Aquí Alberto RS nos pregunta algo que ya contestamos, pero hace hincapié en algo importante. ¿Se puede considerar como personalidad múltiple lo que hizo Wanda? No, pero me recuerda algo que quería tratar hace rato, que por qué el mundo de Wanda toma forma de sitcoms, ¿no? Cuando era niña veíamos que la televisión era la forma que utilizaban como para encerrarse. Estaban viviendo en guerra y mientras veían estas series que su papá compraba de forma ilegal, como que se olvidaban del mundo por un momento, y creo que eso lo traslada al mundo de Westview. Como usa el entretenimiento como medio de negación, lo hacía cuando era niña y lo vuelve a hacer cuando es grande. Entonces creo que es una forma como de proyectar esta negación que siente hacia la realidad, y que prácticamente es algo que se lo enseñaron porque sus papás lo hacían con ella y con su hermano, como para tenerlos calmados, para tenerlos más o menos distraídos. Posteriormente, cuando es grande, tal vez inconscientemente, recuerda esto: cuando estaba pasando la guerra, mis papás ponían televisión, yo lo voy a aplicar ahora que perdí a todos los seres queridos y que estoy viviendo un duelo con el que no me puedo enfrentar. Entonces creo que más que una personalidad múltiple, es un mecanismo de defensa que lo tiene enraizado desde que es niña y que lo acaba manifestando a través de sus poderes de una forma bastante alegórica y metafórica. Entonces eso también es algo importante, sobre todo que justifica la trama, porque a lo mejor está medio raro que sean parodias, pero entendiendo eso del pasado de Wanda, nos da un poco más de contexto de por qué su mundo elige representarlo como series de televisión, porque la negación para ella es precisamente esto, las series y lo que ella veía cuando era niña. Muy bien, entonces el refugio de ella desde niña ha sido la televisión, nada más que lo llevó a lo macro. Y a lo mágico. Y a lo mágico, bueno. Julie Cuautle, es tu... Julie, sí. Ah, Julie Cuautle, bueno, es que cada quien, siempre les digo tal cual, porque luego dicen que americanizo las cosas. Dice que porque Wanda no buscó apoyo en algún proceso terapéutico, creo que ya hablamos de eso. Aunque no tanto el por qué. Nuevamente creo que Wanda y todos los Avengers, y como el 90% de la población del mundo, tiene muchísima resistencia al proceso terapéutico. En Marvel nunca hemos visto cómo alguien va al psicólogo o va por apoyo de algún científico. Hace rato lo mencionaste con Tony Stark. Tony Stark tenía estrés postraumático y se le curó mágicamente por razones de trama, pero creo que también hubiera sido bastante
acertado que Tony fuera a un proceso terapéutico. Entonces creo que Wanda no busca apoyo de un proceso terapéutico porque lo desconoce, porque no sabe que existe, porque no sabe que le puede ayudar, como pasa con prácticamente todas las personas. La mayoría de los que hablamos ahorita, por ejemplo Ronin, Hulk, etcétera, no es algo que sea parte de su vida, no es algo que esté normalizado, y es algo que en general en la realidad lo vemos. Muy pocas personas, cuando tienen un problema de este tipo, deciden por sí mismas ir a un proceso terapéutico. La mayoría de las veces es porque alguien se los recomienda, porque alguien les cuenta, o hasta porque los obligan, ¿no? Pero realmente no hay una cultura de ir al proceso terapéutico cuando una persona tiene un problema de este tipo. Entonces creo que Wanda, como todas las personas, realmente no conoce cómo funciona, los beneficios que tiene, etcétera. Entonces tiene que ver mucho con la realidad y con cómo percibimos todo esto del proceso terapéutico. Ok, entonces ya lo saben, si las personas con poderes ocultos necesitan ir a terapia, con más razón nosotros también. Y bueno, todas las siguientes preguntas son de Sandra. Sandy, te mandamos un saludo. Si no han tenido la oportunidad de ver el stream que hicimos con ella, los invitamos a que pasen a nuestro canal de YouTube a verlo. Y nos hace preguntas bien interesantes. La primera es que, ¿qué creemos que sucedió con los ciudadanos cuando regresaron a la normalidad? Me imagino que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de desarrollar síndrome de Estocolmo, entonces vienen de la misma manera que pues, una persona que fue secuestrada y prácticamente obligada a llevar una vida que no era la propia. Me recuerda esta película que vimos con la chica de Riverdale. Le quiero decir Madeline Petsch, pero sí es ella. Sí. Que si no la han visto es de las originales de TNT, del sujeto este que se la lleva y la encierra y le hace pensar que está en un hospital y realmente la tiene secuestrada. Siento que eso es un poquito el trasladarlo de WandaVision a la realidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Que de las víctimas creo que hemos hablado poco y deberíamos de considerar hablar un poquito más de eso, porque siempre hablamos de los criminales cuando en realidad la gente importante es la que fue víctima de estas personas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de las personas que tuvieron este secuestro ocultista? Secuestro ocultista es un gran término. Creo que solo podemos hipotetizar, pero hay tantas personas que probablemente cada una de ellas tendrá una reacción diferente a lo que pasó. Hay muchas que van a seguir su vida como si nada y tras pasar 2 años tal vez manifiesten algún tipo de ansiedad, de estrés, de trastorno por lo que pasó, porque es lo que muchas veces pasa cuando vivimos un hecho traumático, como que nos aguantamos los sentimientos y puede que por un momento parezca que estamos bien, pero eventualmente lo acabemos externalizando de alguna forma. Probablemente mucha gente empezaría a enfermarse, empezaría a tener falta de sueño, empezaría a haber muchísimas alteraciones en su salud y en su vida normal. Por supuesto también está los que probablemente tendrían una ruptura con la realidad completa. No me extrañaría que muchos de los ciudadanos de Westview siguieran pensando que están en el mundo de Wanda y a lo mejor siguieran, no sé, escuchando risas de una audiencia que no existe o mirando a una cámara pensando que todavía están actuando cuando no existe. Seguramente a algunas personas les afectó mucho más que a otras. Entonces yo creo que sería como un cóctel de trastornos, de enfermedades que tendría efectos muy negativos para las personas. Seguramente muchos se irían de Westview lo más rápido que podrían, intentando escapar de los problemas y seguramente llevándoselos con ellos. Probablemente mucha violencia intrafamiliar de aquellos que están muy frustrados por lo que pasó, porque prácticamente perdieron el control de sus actos y ahora se van a volver ellos los controladores. Entonces seguramente muchas personas empezarían a desarrollar celos patológicos, tal vez trastornos obsesivos compulsivos. Definitivamente tendría un efecto bastante negativo en la mayoría de las personas. Tal vez a algunos no les afectaría tanto, tal vez algunos irían al psicólogo para enfrentar lo que les pasó y poder vivir con ello, que debería ser lo que la mayoría deberían hacer. Nuevamente es algo del mundo Marvel que no está muy bien manejado. Por ejemplo, lo que pasó con Thanos. Seguramente cuando todas las personas desaparecieron, pasó exactamente lo mismo. Muchísimos traumas, muchísimas enfermedades, muchísimos cambios. Y también cuando regresaron, ya se habían acostumbrado a la vida tal vez sin una persona. La persona regresó y a lo mejor exactamente igual. Lo vemos un poco en Spider-Man, como a lo mejor uno era el hermano mayor, pasó el blip que le dicen y ahora es el hermano menor, o al revés, porque el cambio que Thanos provocó sin duda tuvo efectos bastante impactantes en el mundo y realmente no vemos cómo los manejaron. Nuevamente aquí seguramente
Westview va a quedar completamente olvidado y nunca vamos a saber realmente qué pasó con todas estas personas, pero seguramente no será bonito para la mayoría de ellas. Muchos trastornos, muchas enfermedades y muchas problemáticas a futuro es lo que yo diría. Y ojalá Marvel tenga algo por ahí guardado a futuro, en el sentido de que, como lo que pasó con Misterio, que fue un cambalache de coctelero de toda la gente a la que Stark despidió y se robaron su tecnología y hicieron su propio desmadre, porque pues la gente de Westview definitivamente tiene el potencial de que haya algún villano por ahí con la cantidad de gente que se modificó. Y bueno, no creo que Swords vaya a ser despliegue psicológico en Westview, pero bueno. La siguiente pregunta de Sandy dice que ¿qué hubiera pasado si Wanda hubiera ido a terapia cada vez que tuvo un duelo? No nada más al final, porque para empezar, Wanda todavía no termina. O sea, Wanda agarró el Necronomicon y se puso a investigar cómo traer de regreso a sus hijos. Eso a mí me sigue sonando a que todavía necesita ir a terapia. Ya aprendimos con Eduardo y Alfonso que traer a la gente de los muertos no siempre termina bien. Vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si bueno, vamos a poner los 3 escenarios. Posguerra, Pietro y Thanos. Sí, vamos a ponerlo post-Thanos, pero pues, a ver, ¿cómo crees que Wanda hubiera sido diferente en estos 3 casos? Pues no hubiera habido Civil War, no hubiera habido Age of Ultron y no hubiera habido WandaVision. Nuevamente, hace rato lo mencionaba, creo que Wanda activa muchos eventos de todo lo que ha pasado en el mundo Marvel. Primero, posguerra, cuando pierde a sus padres, siente este odio tremendo por Tony Stark, lo que lo lleva a permitir que experimenten con ella. Si hubiera lidiado con el primer duelo, el de perder a sus papás y de haber presenciado la guerra, no se hubiera prestado como experimento para los Hydra. Entonces no habría intervenido en todo lo que pasa en Age of Ultron. Para bien o para mal, no sé qué tanto hubiéramos necesitado a Wanda en todo el conflicto que pasó contra Hydra, pero probablemente no hubiera accedido a ser experimentada con ella. Tal vez tendría una vida normal y feliz junto a Pietro, porque nunca se hubiera involucrado en el mundo de los Avengers. Luego, post Pietro, no hubiera pasado Civil War. Como Wanda pierde a su hermano, no sabe cómo lidiar con ello, pierde el control de sus poderes y precipita los eventos de Civil War. Debido a ella, se ve que los metahumanos son una amenaza. ¿Metahumanos? ¿Puedo decir esa palabra en Marvel? No lo sé, pero las personas con superpoderes son una amenaza. Y entonces seguramente no hubiera pasado eso, o no hubiera pasado con ella, porque es muy probable que otro superpoderoso también hubiera perdido el control por todo lo que estamos mencionando. Pero a lo mejor no hubiera sido Wanda. No me acuerdo quién deja paralítico a Rhodey. Quiero decir que también es culpa de Wanda, porque ya estoy parcializado, pero... Sí, no, enteramente justo todo es culpa de Wanda. Ok, entonces Civil War, por ejemplo, tampoco hubiera pasado tan exponencialmente como acabó. Y a este último, el de Visión y Thanos, no hubiera perdido el control, no hubiera creado esta realidad ficticia, no hubiera afectado a tantas personas, no habría resucitado las ambiciones de Agatha, no habría hecho que el gobierno reviviera un Visión bélico. Entonces definitivamente hubiera ahorrado muchas películas de todo lo que pasó en el universo Marvel. Para fines cinematográficos pues sí funciona, pero creo que es un buen ejemplo de donde vemos cómo no lidiar con algo que estamos sintiendo puede desencadenar muchísimas cosas, no solo en nosotros, sino en todo lo que nos rodean. Sobre todo en un mundo donde existen cosas como los superpoderes, la magia, Thanos, Wanda del Infinito, etc. Creo que es bastante importante esta pregunta. No hubieran pasado tantas cosas malas, o hubieran lidiado mejor con ellas. Eso es lo que yo creo. Y vamos con el personaje que está ahí nada más para hacer tie-in con los Avengers verdes de Nick Fury. Nos pregunta que cómo cambió la psique de Mónica con la adquisición de poderes. Porque para empezar, Mónica ya está bien fregada. A Mónica la blipearon, regresó y su mamá ya estaba muerta. Y pues en lugar de ir a terapia fue echar pleito a Sword a que le devolvieran su chamba. A enfrentarse con esto, para lo que obviamente no estaba preparada. Es el trauma del blip, trauma de la muerte, trauma de lo del trabajo y luego el trauma de que la deconstruyeron 2 veces a nivel molecular y le dieron poderes. Entonces Wanda es otro cóctel esperando a explotar. Dije Wanda, no, Mónica Rapinacho o algo así, ¿no? Rambeo. Rambeo, algo así.
¿Qué nos puedes contar de Mónica? O sea, porque yo veo ahí un como complejo mesiánico de decir yo puedo salvar a Wanda, yo la puedo ayudar, yo puedo hacer esto y al fin de cuentas pues termina no haciendo nada porque pues todo se resolvió de otra manera y ella nada más estaba ahí para como que, ay, me atravesaron las balas, cool. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de Mónica? Sin querer, Mónica es un gran ejemplo de lo que hablábamos hace rato, de cómo el blip afectó a las personas mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que vemos. Ella desapareció y regresa a un mundo completamente diferente, donde la única persona con la que había conectado prácticamente ya está muerta. Además de que Mónica cuando era niña tuvo contacto con la Capitana Marvel, entonces no era completamente algo desconocida para ella los superpoderes. Yo siento que en WandaVision como que ve una oportunidad de involucrarse, ve cómo su mamá se acerca a Capitán Marvel y se mete a todo este mundo de los superpoderes, y por eso ella también se acerca a Wanda, sobre todo como que queriendo ayudarla. Mónica es de esas personas que al principio piensa que alguien está obligando a Wanda o que alguien se está aprovechando de Wanda, hasta que se da cuenta que Wanda es la que lo está provocando. Y también Mónica se vio involucrada directamente, entró en el cambio de Westview, interpretó un papel, ayudó con lo de los hijos, se enfrentó directamente a Wanda. Creo que vemos a lo largo de la serie cómo sufre una gran cantidad de problemas, de conflictos, y tampoco vemos que los resuelva, como que Mónica sigue adelante. Seguramente lo veremos en Capitán Marvel 2 o en la serie de los Skrulls, pero Mónica siento que todavía tiene que lidiar con muchas cosas, como que todavía está hasta cierto punto parecido a Wanda en negación. En lugar de enfrentarse con los problemas que tiene, está intentando hacer otras cosas, está intentando trabajar, ignorar lo que ella está sintiendo, y probablemente en el futuro veremos cómo esto afecta a Mónica. Todavía no sabemos bien cómo la cambió, pero seguramente va a tener un efecto negativo en ella. Va a intentar remediar los errores de su pasado a través de sus superpoderes, y seguramente la veremos cometer algún error o alguna negligencia porque todavía no acepta todos los problemas que tiene, reflejando un poco lo mismo que Wanda está haciendo, lo mismo que Wanda hizo. Entonces yo creo que veremos en el futuro a Mónica sufrir las consecuencias de todo lo que pasó ahorita. En resumen, Wanda necesita ir a terapia, Mónica necesita ir a terapia, todo el mundo necesita ir a terapia, por favor vayan a terapia. Y finalmente esta pregunta es más como de nuestra ñoñez Marvel, de decir que, o bueno, intentar hipotetizar ¿qué diablos es Visión? Un recuerdo que se hizo consciente, una proyección de la nostalgia de Wanda que hizo consciente. O sea, hasta donde recuerdo, Wanda dice que Visión es un pedazo de la gema de la mente que se queda adentro de ella cuando los Hydra la exponen a la piedra y se ve a sí misma como el Mesías. Pero bueno, según yo va por ahí. ¿Tú tienes alguna otra teoría? Pues si fue capaz de construir a los hijos de la nada, creo que también era capaz de construir un Visión de la nada. Seguramente era el Visión que ella quería o que ella necesitaba, sobre todo que ella recordaba. No está muy claro por todo lo que pasa al final con el Visión blanco y el Visión de Wanda, pero puede que sea precisamente eso, una proyección de los poderes de Wanda, de la necesidad que tiene por Visión, de lo que quería, de lo que necesitaba de él. Entonces realmente es parte de Wanda y parte de Visión a través de la gema del infinito, de sus recuerdos y de sus poderes. Tengo una última pregunta que no sé si por el tiempo sea prudente hacer, que ya estamos hablando un poquito de eso, pero lo va a hacer de cualquier forma. Creo que la edición va a ayudar con los tiempos. ¿Tú crees que resucitar a alguien es un crimen? O sea, porque estamos hablando de que a lo mejor Wanda con el Darkhold tiene los poderes para revivir gente. O sea, el Control Z del Snap pues prácticamente está reviviendo a toda la gente que Thanos mató. Entonces, desde el punto de vista moral, ¿tú crees que revivir a alguien sea un crimen? Creo que es un tema bastante delicado y bastante moral, filosófico, biológico, etcétera. Tiene muchas implicaciones, pero creo que la respuesta de mi parte es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, esta persona quiere ser revivida, realmente tenía algo todavía que aportar a la sociedad, a la existencia. No sé, imagina que un doctor está a punto de encontrar la cura para el cáncer y lo atropellan. Si revivimos a ese doctor, obviamente sería algo bueno para la sociedad, ¿cierto? Entonces a lo mejor en algunos casos
sí está justificado. Revivir a alguien que tal vez fue malo, no sé, a Hitler o algo así, obviamente sí sería un crimen o algo completamente negativo, pero creo que siempre hay como una zona gris, porque empezaríamos a pensar, Wanda tiene el poder de revivir a las personas, pero solo revive a Visión. ¿Por qué no revive a otras personas que han perdido la vida? ¿Por qué ella escoge a quién revivir? Entonces creo que sería un tema bastante delicado. Además de que si somos así como que muy fríos, la muerte tiene un fin, que no haya sobrepoblación, que superemos etapas, que superemos personas, que dejemos ir. Entonces yo creo que si la muerte dejara de existir o dejara de tener el peso que tiene, también habría consecuencias psicológicas, morales, filosóficas en las personas, en cómo convivimos, en cómo nos relacionamos, etc. Entonces creo que es un tema muy debatible. A grandes rasgos sí sería un crimen porque afectaría a la población como la conocemos, afectaría a la medicina, afectaría a la psicología, a la filosofía. Muchísimas cosas cambiarían y tal vez no para bien. Pero en casos específicos, como lo que te decía hace rato, a lo mejor sí podría estar justificado revivir a una persona. ¿Tú qué piensas? No sé, pues, o sea, yo sí lo veo que, para empezar, psicológicamente la gente está preparada para revivir. O sea, yo desde ahí le veo el problema. Yo sí lo consideraría como un crimen y delito, pero pues como dices tú, depende mucho de los casos. Pero quería llegar también a esto porque hay cero consecuencias de esto en Marvel. Por lo que yo me alejé de los cómics es porque la muerte dejó de ser significativa, y si alguien ahorita se muere, lo pueden revivir en un año o en 15 y realmente no va a significar nada que se mueran. Entonces, y deja tú más allá de lo de la historia, a nivel psicológico, todo eso que dices, la gente, o sea, ¿en qué momento se desacostumbraron y empezó a ser como normalizado que la gente empezara a revivir? Desde la Biblia. Ok, sí, no, ay sí, con eso me callaste. Y bueno, con ese bonito pensamiento lazaresco, empezamos a cerrar el podcast. ¿Tienes algún otro comentario antes de que empezamos a mandar saludos? No, ya me dejaste pensando en la muerte y en sus implicaciones en el mundo real y en el mundo Marvel. Pero solo vean WandaVision, véanla con un ojo crítico, no esperen a Mephisto, porque creo que hay cosas más serias que un pacto con el diablo y cosas así, que es muy de la Edad Media, ¿no? Si usamos a Satanás para culpar todos nuestros males, nunca acaba bien, díganselo a la Inquisición. Es más importante fijarnos en cómo nosotros como personas podemos desencadenar cosas a nuestro alrededor sin darnos cuenta porque no estamos lidiando con lo que sentimos, con lo que tenemos, etcétera. Entonces yo creo que ese es el mensaje de WandaVision, fijarnos cómo incluso las personas que consideramos buenas, heroicas, siguen siendo personas que tienen sentimientos, que tienen problemáticas no resueltas, y que todos estamos propensos a lastimar a las personas si no cuidamos lo que somos, lo que sentimos, etcétera. Retomando un poco la idea del Joker, todos estamos a un mal día de volvernos locos. A lo mejor no tanto como el Joker lo plantea y como WandaVision lo plantea, pero sí podemos tener como que bastantes problemáticas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro día a día, si no atendemos estas cosas que se nos van acumulando. Entonces yo creo que ese es el mensaje de WandaVision y por lo que me gustó en general la serie. Muy bien, estuvo muy bonito ese mensaje. Y pues acuérdense, pues no le echen la culpa del diablo a todo. Pues generalmente son problemas de gente común y corriente. Y con eso pasamos a la sección de saludos. Saludos a Sandy, gracias por todas las preguntas. Saludos a Julie Cuautle, saludos a Alberto RS, que piden saludos. Creo que de este lado nada más. Y pues como siempre, saludos a todos los que nos escuchan de costumbre. Pues de mi lado, Dafne, Laura, Rafa, nuestro Dungeon Master Diego, y pues a todas las personas que nos escuchan ahí en Twitter, gracias por siempre escucharnos y mandarnos comentarios. Esperemos haber abierto un poquito más la mente y la opinión que tienen sobre WandaVision, porque vi que pues muchos andaban medio insatisfechos y querían algo tipo House of M y cosillas así medio extremas, más apegadas a los cómics, pero la verdad yo sí le vi un poquito un lado más humano y más realista, y pues realmente no había otra mensaje u otra solución. ¿Tú algún saludo o comentario? Saludo igual a todos nuestros oyentes habituales. Saludos a mamá, que siempre nos escucha y siempre nos pide el saludo.
y siempre se lo mandas tú, ahora me toca a mí. Saludos a mi mamá y a todos los oyentes habituales, Aaron, Julie, gracias por las preguntas, Sandy también gracias por las preguntas y a todos los que siempre nos escuchan. Muy bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, ya saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes. Tenemos pendiente por ahí un stream que se nos juntó con el puente y ya no pudimos hacer, pero esperamos que a finales de este mes sí podamos hacer un stream donde hablemos de los podcasts de febrero y de los de marzo. Pues creo que todavía no tenemos tema para el que sigue, ¿o tú tienes alguna idea? No. Perfecto, entonces lo vamos a pensar y queda abierto para el próximo episodio. Que tengan un buen día, feliz puente, esperando que esto queda para hoy. Y si no, pues esperamos que hayan tenido un buen puente. Saludos y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego.